Entonces, sí. Entonces, estamos acá. Muy bien. Entonces, de ahí es que tengo, y de ahí se ve cómo lo que realmente hice es cumplir con la definición que calcular el argumento máximo de la función de verosimilitud. Comentario. En este caso, lo que estoy maximizando es la probabilidad verdaderamente de una muestra. Yo tengo la muestra azul, negro, azul, y estoy buscando el valor de K que hace máxima la probabilidad de esa muestra. Alguien diría, ¿y por qué entonces usted usa el nombre tan difícil de verosimilitud? ¿Por qué lo llama, por qué en lugar no lo llama método de máxima probabilidad? Porque esto es un caso especial que ocurrió ahora porque tengo una muestra discreta. Pero muchas veces voy a tener muestras de variables continuas. Toda muestra de una variable continua tiene probabilidad cero. Entonces, ahí lo que voy a maximizar, en lugar de esta probabilidad, que es una probabilidad puntual, va a ser la densidad conjunta. Entonces se utiliza el término verosimilitud para englobar en una misma situación ambos casos. Muy bien. Está bien. Vamos a hacer un comentario. Veamos cómo me quedó la tabla, ¿sí? De probabilidades según el valor de K. Si K fuera 0, la probabilidad es 0. Estoy seguro que entonces que K no es 0. Si K fuera 6, también la probabilidad es 0. Estoy seguro entonces que también K no es igual a 6, y aparte es obvio. Pero la cuestión es la siguiente. Fíjense que yo adiviné que el valor es 4. ¿Podría ser que en lugar de 4 pintó 3 de azul? Sí, podría ser perfectamente. Si bien la probabilidad es más chica, es 27 de 6 al cubo en lugar de 32 sobre 6 al cubo, no es tanto más chica. Lo mismo podría ser que pintó 5 en lugar de 4. 25 sobre 6 al cubo no es tanto más chica de 32 sobre 6 al cubo. Lo podrían hacer en la calculadora y ver. Entonces, lo que quiero decir es que a mí, en lugar de ver esos números ahí, lo que me gustaría ver, si pudiera, son los números que están en naranja. Pasar 0, 0,001, 0,002, 0,99 y luego de vuelta 0,001 y 0. Me gustaría que haya más diferencia entre los valores vecinos del máximo, porque eso me daría más confianza en que el máximo que estoy diciendo es una mejor estimación. La pregunta es, ¿cómo puedo lograr eso? Y la única manera que puedo lograr eso es, por ejemplo, aumentando el tamaño de la muestra. Y en caso de este, cruzando los dedos, que se siga manteniendo el mismo patrón. Que, por ejemplo, que tuve azul, negro, azul, que después me salga azul, negro, azul, negro, negro, azul, y así sucesivamente, que se siga manteniendo, no sé, la cantidad de veces que haga, una proporción de azules de 2/3. ¿Ok? Pero me gustaría que hubiera mayor diferencia entre valores vecinos, porque eso me daría más confiabilidad en la estimación. Bueno, eso tiene mucho que ver y se puede demostrar que la precisión del estimador máximo verosímil, ¿sí?, o su varianza, depende exactamente de eso. Depende, hagámoslo en el caso continuo, de la curvatura
en el máximo. Cuanto mayor curvatura tenga mi función de verosimilitud alrededor del máximo, mayor precisión tiene mi estimador máximo verosímil. Y la curvatura de la función de verosimilitud alrededor del máximo, adecuadamente normalizada, es un estimador de la varianza del estimador máximo verosímil. De eso nosotros no vamos a hacer porque eso se estudia en cursos más avanzados de estadística teórica. Pero está bueno que tengan la idea. Nosotros lo que lo vamos a usar es para encontrar estimadores puntuales. No nos vamos a ocupar de su varianza. Por lo menos calculándola con este método de la curvatura, quizás sí con otros métodos que ya conocemos. ¿Van entendiendo? Bueno. Entonces, observación. La cuestión ahora sería cómo construir la función de verosimilitud. En el caso continuo, la función de verosimilitud va a ser una densidad conjunta. Eso sería lo que está en la segunda parte del apunte. Si a mí ya me dan en un problema la densidad conjunta, ya tengo la verosimilitud, no tengo nada que hacer. Supónganse que no me la dan, pero me dicen que las observaciones son independientes. ¿Cómo obtengo una densidad conjunta? Bueno, la densidad conjunta de x1, x2, xn la voy a obtener multiplicando las marginales. La densidad de x1 por la densidad de x2 por la densidad de xn. Esto se escribe matemáticamente como la productoria, esa es una letra pi mayúscula, la productoria de I igual 1 a la n de la función de densidad, f chiquita, ¿de qué variable? De la variable xi, ese es el subíndice, evaluado en el valor observado para esa variable y el vector de parámetros. El producto de todos esos términos me da la construcción de la densidad conjunta, que es, una vez que le pongo los x ahí, la función de verosimilitud. Si aparte de ser independiente, que es lo que dice acá, son también idénticamente distribuidas, ¿qué se agrega a esto? Se agrega que este subíndice I no lo necesito, porque todas las F son las mismas. Entonces lo que estoy multiplicando son todas las densidades que tienen igual forma matemática, evaluada en los respectivos valores y como función del parámetro. Con los ejemplos se va a volver a ver a esto. Observación 2. ¿Cómo sería esto mismo en el caso discreto? Bueno, en el caso discreto la función de verosimilitud va a ser una probabilidad puntual conjunta. Que si tengo independencia y si mi muestra es independiente idénticamente distribuida, también la construyo como la productoria de los P. Es decir, que bajo, ¿se ve ahí o está muy clarito? Si mi muestra es I y D, esto va a ser la productoria de igual 1 a n de P sub xi, sub x, porque toda es la misma, en xi tita. Igual que antes, por la misma razón. Muy bien, pero dijimos que el método de máxima verosimilitud es un método que es general, no me exige tener muestras I y D. Entonces, ¿cómo lo haría si tuviera dependencia, por ejemplo? Supongamos, este sería OPS, caso dependiente.
Si tengo observaciones dependientes, x1 y x2, ¿cómo construyo la conjunta? Bueno, ahí simplemente lo que voy a hacer es multiplicando las marginales. Perdón, multiplicando las distribuciones condicionales. Nosotros no vimos distribuciones condicionales en el curso por escasez de tiempo, pero sepan que se puede y ahí está. Si los deja tranquilos, eso no se los voy a tomar. Pero es una forma de ilustrar que el método de máxima verosimilitud es general y también se aplica en ese contexto. ¿Vamos? A veces es difícil primero poner todas las ideas, después la parte matemática se vuelve más mecánica. Entonces, muy bien, ahí están las ideas básicas de máxima verosimilitud. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Para empezar a poner las cosas en concreto. Supongamos que tengo una muestra x1, xn, independiente, idénticamente distribuida. Esa es la notación que usamos siempre, recuerden. Cuando digo, cuando digo, acá está. Cuando digo esto, el rulo o el tilde quiere decir se distribuye como. El subíndice I y D quiere decir independiente e idénticamente distribuido. Eso quiere decir que mi muestra es independiente e idénticamente distribuida de una variable de Poisson con parámetro lambda. Es decir, que estoy en el caso discreto. ¿Cuál es la función de probabilidad de una Poisson con parámetro lambda? Es e a la menos lambda por lambda a la x para todo valor de x entero o cero, es decir, x pertenece a los naturales, o cero en caso contrario. Y el espacio paramétrico, o sea, los valores lícitos de lambda, son todos los reales positivos. Ah, profesor, ¿y por qué no cero? ¿Quién se anima a aventurar una respuesta? Profe, ¿podría repetir la pregunta, por favor? Sí, ¿por qué lambda no puede ser igual exactamente a cero? Y tiene que ser estrictamente mayor que cero. A ver, acá hay un más. ¿Qué dice acá? Debe ser alguien que está en la cosa. Bueno, díganlo en voz alta si pueden, porque no estoy escuchando. A ver, salvo que... Sí. A ver, chat. Daría todo cero la probabilidad, dice Leandro. Muy bien, pero no solo eso. Si lambda fuera cero, lo que tendría es una constante y no una variable aleatoria. O también se podría llamar una variable aleatoria degenerada, pero es una constante, no es una variable. Perfecto. Claro, si lambda fuera cero, x valdría 0 con probabilidad 1. O sea, x sería una constante igual a 0. Entonces, para que esto sea realmente una variable aleatoria, lambda tiene que ser, aunque sea chiquitito, pero un poquito mayor que 0. Muy bien. Entonces, ahora que tengo esto, voy a pasar al segundo paso de construir la función de verosimilitud. ¿Cómo dijimos que lo hacíamos? Bueno, vamos a multiplicar las probabilidades puntuales marginales. Bueno, la cuenta que tengo que hacer entonces termina siendo esta cuenta. Y ahora ahí lo que hay que aplicar es álgebra. ¿Está bien? Fíjense qué factores tengo en esa cuenta. En un lado tengo el factor e a la menos lambda, que está multiplicado por sí mismo n veces. Eso se convierte en e a la menos n lambda. Por otro lado tengo el denominador, que son los factoriales de x sub i. El producto es distributivo respecto al cociente. Es decir, que eso se convierte en un cociente de la productoria de los factoriales.
Y en tercer lugar, lo que tengo es acá un producto de potencias de igual base, donde se suman los exponentes. Y de ahí me sale lambda a la suma de x sub i. Y ahí construí la función de verosimilitud. Una vez que conozco cuánto valen los x, y también conozco cuánto vale n, eso solo es función de lambda. A esa función la llamo función de verosimilitud. Entonces ahí hice el primer paso del método de máxima verosimilitud, que es construir la función de verosimilitud. Ahora me falta el segundo, que va a ser maximizarla. Bueno, entonces, esto va a depender caso por caso, de cómo lo vamos a maximizar. En este caso particular, siempre uno tiene que ver y entender cómo es la función. Esta función de verosimilitud que encontré, como función de lambda, recordemos eso siempre, es una función continua y diferenciable. De manera tal que vamos a encontrar el máximo mediante herramientas de análisis matemático, derivando e igualando a cero y despejando. ¿Por qué es eso? Porque ya decidí que esa es una función continua y diferenciable. Si eso no fuera así, y va a haber más adelante un ejemplo en el cual no lo voy a poder hacer de esa manera y lo voy a tener que hacer de otra. Muy bien. Ahora bien, para la siguiente observación. Un segundo. Se me está molestando algo. Ahora bien, para la siguiente observación. Resulta, y esto es solo cuestión de gusto o de comodidad matemática, que muchas veces va a ser más cómodo maximizar el logaritmo de la función de verosimilitud que la verosimilitud en sí. Porque va a ser las cuentas más fácil. ¿Cuál es la idea subyacente? La idea subyacente es esta. La idea subyacente es esta. Supónganse, yo tengo mi función de verosimilitud. Se hace máxima acá. O sea, esa sería mi incógnita. Si yo en lugar de maximizar la verosimilitud en sí, primero le tomara el log a la función, claro, al tomar el log, la función la estoy haciendo más chica, pero se maximiza en el mismo punto. Eso sucede porque el logaritmo se llama una transformación monótona, que preserva el orden. Si A es mayor que B, logaritmo de A es mayor que logaritmo de B. Entonces, ahora van a ver para qué. Lo que quiero decir es que ahora lo que vamos a hacer es definir una función que va a ser el log de la función de la verosimilitud. Por eso la llamamos con una L minúscula sub n, y que va a ser el logaritmo en base E de la verosimilitud. Profe, no terminé de entender una duda que me quedó cuando lo leí. ¿Por qué era que se aplicaba el logaritmo? Por comodidad matemática, porque es lo mismo el logaritmo. Fíjate el dibujo que acabo de hacer. Si bien las funciones son distintas, el lugar donde ocurre el máximo es el mismo. Entonces, matemáticamente da lo mismo maximizar una u otra. La razón por la que se hace, vas a ver que es la siguiente. Si vos querés agarrar, derivar, igualar a cero, todo esto, va a ser mucho más complicado hacer el álgebra. Se puede, no es tan grave. Que si antes no aplicaras logaritmo. Vas a ver que si aplicás logaritmo antes, eso es automático y rapidísimo. Ah, tal, por una cuestión de facilidad se hace entonces. Por una cuestión estrictamente de facilidad. Perfecto, gracias. Bárbaro. Bueno, entonces, la función
L en minúscula es la función log verosimilitud en base a una muestra de tamaño n, que es función del parámetro θ. Y es el logaritmo en base e de la función de verosimilitud. Alguien me podría decir, ¿y por qué no el logaritmo en base 10? ¿Por qué no el logaritmo vulgar? Porque, por costumbre. Porque si fuera un logaritmo vulgar, ¿sí?, la diferencia entre las dos sería solamente una constante. Es decir, que también se maximizarían en el mismo punto. Pero por convención, por costumbre, digamos, se toma el logaritmo en base e. Bueno, borrar los dibujos. Entonces, continuemos entonces con el ejemplo. Tengo la función de verosimilitud, ¿sí? Ahora, calculo... Ay, ¿qué me pasó acá? No. Calculo el logaritmo. A ver, quiero que se vea. Acá está. Entonces, acá estoy tomándole el logaritmo a esta función. Bueno, entonces, ¿qué me queda? Bueno, cuando le aplico el log a e a la menos n lambda, me queda menos n lambda. Después, el segundo término, se baja el exponente, suma de los xi por log lambda, y después el denominador, el log de la productoria de los xi. Bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es, ya tengo el log de verosimilitud, la derivo. La derivada con respecto a lambda del primer término es menos n, el segundo término es suma de x sub i sobre lambda, el tercer término no depende de lambda, o sea que es 0, y a esa derivada la igualo a 0. Despejo, es decir, paso el n para allá, y después la sumatoria dividiendo e invierto, y me queda que lambda es igual a 1 sobre n suma de xi. Ahora que ya resolví la ecuación y encontré el máximo, ya le puedo decir que ese es mi estimador de máximo verosimilitud. Por eso le pongo el sombrero y le pongo un subíndice MB. Eso quiere decir el estimador de máxima verosimilitud está dado por la fórmula 1 sobre n suma de xi, o lo que es lo mismo, la media muestral. ¿Van siguiendo hasta ahí? Sí. No, sí, sí, que voy siguiendo. Bárbaro, buenísimo. Entonces, ahora viene la cuestión. Ah, pero profesor, usted hizo la derivada e igualó a 0. ¿No debería verificar con la derivada segunda? ¿Qué les parece? Con la derivada segunda vamos a terminar de verificar, ¿no verificamos la concavidad de la función? Sí, pero aparte de eso, verificar si un punto crítico es máximo o mínimo. Claro, O punto de inflexión. claro, sí, yo había visto unos videos de una explicación de un tipo también sobre este tema y hacía la derivada segunda después para terminar de verificar si era un estimador máximo o un estimador mínimo. No, bueno, por eso. Si fuera un mínimo, no sería el estimador de máximo verosímil. Habría que descartarlo porque vos lo que buscás es el máximo, no el mínimo. Entonces la pregunta es, encontramos un punto crítico. Yo acá me adelanté y dije que ese era el estimador de máxima verosímil. Es decir, que estoy de alguna manera de la galera afirmando sin justificar que ese punto crítico encontrado es máximo. La pregunta es, ¿les estoy metiendo el perro o no? O sea, ¿por qué omito hacer la derivada segunda? Ante la duda, debería hacer la derivada segunda. No es tan grave, fíjense que facilísimo.
O sea, la derivada segunda de esta función, o sea, que es la derivada primera de esta, ¿qué les da? Menos n no depende de lambda. Es decir, derivada segunda con respecto a lambda tomado dos veces de Ln lambda, ¿cuánto da? Bueno, fíjense, el menos n no depende de lambda, o sea, es 0. Y lo segundo, lo que me da es menos suma de xi sobre lambda cuadrado. Claro. Esto es positivo, así que esto es negativo. O sea que no es nada grave. ¿Por qué no lo hago? Porque acá pasa lo siguiente, que también va a ser una situación muy común. Que esta función de verosimilitud que a mí de log verosimilitud que a mí me salió, es una función cóncava. ¿Por qué? Porque el primer término es lineal y el segundo término es cóncavo. Entonces, una función de este tipo es cóncava. Si una función cóncava tiene un punto crítico, ese punto crítico solamente puede ser un máximo. Gracias a ese razonamiento es que ni siquiera me gasté en hacer la derivada segunda. Pero si no me avivara, y ese razonamiento va a ser muy usual en los ejemplos, pero si de ese razonamiento no me avivara, hago la derivada segunda. ¿Está bien? ¿Queda claro? Bueno. Entonces encontré el estimador máximo verosímil y me quedó algo muy intuitivo. Quiero estimar el lambda, que en el caso de Poisson sé que es una esperanza, y lo estimo con una media muestral. Quizá acá no se luce demasiado el método de máxima verosimilitud, porque encuentro algo que se me podría haber ocurrido perfectamente. Pero en otros casos se va a necesitar. No, en 10 minutos vamos a poder. Porque aparte le quiero dejar algo de tiempo a Agustín. Bueno, entonces, vamos a ver otro ejemplo entonces. Supongamos ahora que lo que yo tengo es una muestra aleatoria de una distribución uniforme, entre menos tita y más tita, donde tita es un parámetro positivo. ¿Cómo voy a obtener el estimador máximo verosímil? Bueno, ¿cuál sería la fórmula de esta uniforme? Bueno, ¿cómo es la uniforme esta que estamos graficando? Es una recta, 0, menos tita, más tita, y tiene una altura 1 sobre 2 tita, ¿no? Para que la densidad total sea igual a 1. O sea, esta va a ser mi función de densidad. Bueno, que está expresada aquí. O sea, es 1 sobre 2 tita entre menos tita y tita, o 0 en caso contrario. Y tengo una muestra que es independiente e idénticamente distribuida. Entonces, ¿cómo busco la distribución conjunta? La distribución conjunta la busco multiplicando las marginales. Entonces, primero lo voy a resolver mal, a propósito a esto, para que se vean las consecuencias y la necesidad de hacerlo bien. Y vamos a ir viéndolo. Entonces, voy a multiplicar de i igual 1 a la n, 1 sobre 2 tita. Pongan que hago así, multiplico,
hago la cuenta, el 1 sobre 2 queda 1 sobre 2 a la n, el tita queda tita a la n, y digo alegremente, esta es mi función de verosimilitud. Luego, perfecto, lo hago mecánicamente sin pensar, alegremente tomo el log, la primera parte, bueno, me va a quedar de la primera parte de acá, menos n log 2, de la segunda parte de acá, menos n log tita. Sigo procediendo mecánicamente y alegremente, tomo la derivada, esto no depende de tita, y la segunda me queda menos n sobre tita igual a 0. Y despejo. Y saco como resultado n igual 0. ¿Qué les parece eso a lo que llegué? Eso es una aberración. ¿Por qué? Por muchas razones, por donde lo mire. Primero porque n igual 0 es una muestra que no existe. Y aparte es mentira, porque de alguna muestra partí. Yo tuve una muestra de cierto tamaño que no es 0. Y segundo, porque ahí lo que me tendría que quedar es una fórmula en base a las x de cómo estimar el tita. O sea, llegar a esa respuesta y dejarla así es una aberración. Coincidamos en ese absurdo, primero. Y ahora preguntémonos por qué ocurrió o cómo se haría, por qué ocurrió esto, dónde nos equivocamos y cómo se haría bien. Lo que nos equivocamos es que no tuvimos en cuenta en hacer este cálculo que el soporte de la distribución, es decir, el conjunto de valores donde la densidad está definida así, depende del parámetro. Elegantemente se dice que el soporte de la distribución depende del parámetro en este caso. E ignorar eso me conduce a un resultado equivocado. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver si voy a borrar todo. Lo vamos a hacer incorporando a la información de que el soporte depende del parámetro en la función. Para eso, vamos a reescribir la densidad. En lugar de abrirla en un corchete, escribirla en una sola línea. ¿Mediante qué artificio matemático? Mediante el artificio de multiplicar por lo que se llama la función indicadora. Esa es una función, ¿ya la vieron o necesiten que la repase? Bueno, vamos a ver. ¿Qué es una función indicadora? Una función indicadora para x en un conjunto A es una función que vale 1 cuando x pertenece a A o 0 en caso contrario. En mi caso, que otra forma de escribirla es poniendo el argumento. En mi caso yo necesito una función que sea menos tita menor o igual que x menor o igual que tita. Porque esta función va a valer 1 cuando sea verdad que menos tita menor o igual que x menor o igual que tita, o 0 en caso contrario. De manera tal que si yo a la densidad la multiplico por esta función, me evito tener que abrir el corchete en los dos casos, porque eso automáticamente me abre los dos casos. ¿Van entendiendo? ¿Podría repetirlo, profe, por favor? No entendí eso. Claro, que la cuenta salió mal porque yo no tuve en cuenta que el soporte de la distribución dependía del parámetro.
Y para hacer eso, una manera matemática que me va a permitir hacerlo bien es usar la función indicadora, que es una función que vale 0 o 1. 0 cuando el argumento es falso o 1 cuando el argumento es verdadero. Ajá. Entonces, multiplicar por esa función me considera ambos casos y me evita tener que abrir el corchete en los dos casos. Sí. Menos tita menor o igual que x menor o igual que tita, o 0 caso contrario. Listo. Perfecto. Empezalo de vuelta y me lo volvés a preguntar. Bueno, Dale. ahora. Gracias. No, por nada, por favor. ¿Cómo es esto? Borrar. Aquí esa opción de borrar no la conocía. Bueno, entonces vamos a ver. Haciendo esto así, ¿cómo me daría la cuenta? Bueno, es decir, ahora bien, quiere decir que ahora lo estamos haciendo bien hecho. Tiempo restante, vamos a necesitar una más, porque no se va a cerrar del todo. Entonces ahora, la función de verosimilitud la voy a tomar. La productoria de igual 1 a n, 1 sobre 2 tita, lo mismo que antes, y lo que incorporo va a ser esta función indicadora ¿qué me pasó acá? A ver. Claro, fíjense que lo que incorporo acá fue esta segunda función indicadora que antes no había utilizado. Lo que vamos a ver ahora, después que se corte, es el álgebra